A reading from the book of Lectura del libro de la sabiduría. God did not make death, Dios no hizo la muerte, nor does he rejoice ni se in the recrea destruction en of la the living. destrucción de los For he vivientes. fashioned all Todo lo things creó para that they que might have being. subsistiera. And the creatures Las of the world criaturas are del wholesome. mundo son saludables. There is not a No hay en disease ellas of veneno de muerte nor any ni domain of the imperio netherworld del over. abismo sobre la tierra, For justice porque is la without. justicia es inmortal. For God formed man Dios to be creó al hombre imperishable, para la in inmortalidad the image of his own y lo hizo a imagen de creation. su propio ser. But by the envy of the Pero la muerte entró en el death mundo entered por la the world, envidia del diablo, and they who belong y to los de his su company partido experience it. pasarán por ella. Verbum Domini. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiate mi luto en danza, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A reading from the second Lectura de la letter of segunda Saint Paul to the carta del apóstol Corinthians. San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, as you excelled in ya every que respect, sobresalen en todo, in faith, en la fe, discourse, en la palabra, knowledge, en el conocimiento, earnestness, en el and in the empeño love we y en have el for you, cariño que nos may you tienen, excelled in these distínganse gracious también acts. ahora por su generosidad. For you know the gracious Bien act sabes of lo our Lord generoso que ha Jesus sido Christ, nuestro Señor Jesucristo. that though he was rich, Siendo rico for your por sake ustedes he se hizo became pobre, poor, para so que that by his ustedes poverty con you su might pobreza become rich. se hagan ricos. Not that others should Pues have no to se live trata de under aliviar a burden, otros pasando but ustedes that as a matter of estrecheces, equality, se their trata de abundance at the nivelar. present time En el momento actual, su abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará su falta. Así habrá nivelación. Eso es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Verbum Domini.
Su Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se les reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando al alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña.
Over the past 2 days or 3 days, Durante los últimos 2 o 3 días talk ha habido the secular media gran about mención en los medios de comunicación seculares acerca de la and dignidad humana, regarding that decision made sin importar la decisión tomada por el Tribunal Supremo el día viernes. had proclaimed that now Se ha dicho, se ha proclamado que ahora la gente del mismo sexo se puede casar. an accomplishment for human dignity, Y esto es un logro para la dignidad humana, an accomplishment. pero no es The un messages we're logro hearing in the secular media para la dignidad both humana. coercive and Los mensajes que oímos en los medios de comunicación seculares Jesus son Christ comes subversivos give us y engañosos. our original dignity. Jesús vino a otorgarnos nuestra dignidad original, vino a edificar nuestra dignidad original Whatever we want. y no vino a hacerlo dándonos lo He que brings us his love. nos dé la gana. He bring, and because Vino he loves us so much, a he darnos gives us su his amor moral y and como nos amó ethical tanto, proof vino a darnos so su that verdad we moral y can ética para que live podamos a life vivir una free vida from the enslavement of moral, una vida devota, libre Jesus de la esclavitud del saved pecado. all people. Jesús vino a salvar a todas las personas para asegurarse que cualquier persona de todo color, de toda nacionalidad, de toda raza tenga Of a human person has the rights that every derechos other human iguales person has. como persona humana, los mismos derechos que cualquier persona humana, el mismo respeto que toda persona humana debe tener. Y esto lo vemos en el Evangelio de hoy. Porque recuerden que en la época de Jesús, Women, Gentiles, las mujeres, children los gentiles, were looked down los and niños, frowned upon. They were often belittled, se les miraban como inferiores, a menudo eran despreciados y rechazados. to them. Pero Jesús And he goes to them va to show y los them his busca love, to para receive them, and to mostrarles su give amor, them para the kingdom of recibirlos God and y all para the darles treasures el of it. reino He gives them de his Dios y self. todos los tesoros que contiene. And he says that Les that da de sí you, mismo, de su by- persona, by y les his dice, grace, sí, por su that you gracia, have por la life gracia de in you, Dios, and you will have it abundantly. tendrán vida y la tendrán de manera abundante. By his grace, Y por su gracia, there goes our dignity. It rises. nuestra dignidad se eleva, to se where we are eleva now capable a don- of- al of punto que restoring somos our capaces innocence, de restaurar nuestra inocencia, de to dwell inside of us. asemejarnos a Dios. It is by Dios the grace of viene the a Holy morar en Spirit that we nosotros are justified. y es por la gracia It is del by this Espíritu grace Santo that que we somos salvados. are Es por esa gracia closer to God, que nos acercamos a and that Dios we are brought to y conversion, que that we are enlightened, logramos la conversión y somos iluminados por su amor, that the por su darkness verdad. goes away. Las And tinieblas now se we disipan see y ahora Jesus vemos a the Dios, Lord. vemos a Jesucristo And it nuestro is Señor. amazing grace. It is Y astounding es una grace. gracia increíble, una gracia asombrosa. The other day we heard a El otro speech día in a certain escuchamos place un by a discurso certain en leader, cierto lugar and he spoke about grace. dado por cierto líder But do not y habló de la be gracia, deceived. pero Like I no said, se dejen engañar. Como dije a lot hace of pocos deception, minutos, hay mucho coercion, engaño, manipulation out there. manipulación allá afuera. The official is talking about Los grace. funcionarios elegidos hablan de la gracia. Grace brings us to La conversion. gracia It nos enlightens lleva a la us to the conversión, truths nos of God. ilumina para ver la verdad The de truths Dios. of God Y tell las us- verdades de Dios nos that dicen que, tell us what's right. nos dicen and what's qué es wrong. lo correcto y lo equivocado. They lead us away Nos from sin. alejan del pecado And they help us to live a y life nos ayudan a of God, vivir that una God vida has de planned Dios, for us from all una time, vida que Dios to ha live like Him, planeado to love like Him. para amar No. como Él, para ser como I'm Él. not just pointing the finger No estoy at simplemente señalando con el dedo a los homosexuales el día de hoy, a aquellos con atracción al mismo sexo. Estoy hablando de todas las verdades. Todos tenemos que crecer en la verdad, todos tenemos que vivir mejor la verdad,
asemejarnos a Jesucristo. Pero si hablamos de la gracia consiste en vivir como Jesucristo. Consiste en aceptar estas verdades y ponerlas en práctica. Esto es lo sorprendente de ello. Jesús nos comunica esta verdad en los evangelios. Y luego los autores sagrados, San Pablo y las epístolas y los autores del Nuevo Testamento, nos explican esta gracia. Hablan acerca del pecado, de los peligros del pecado. Uno de esos peligros es la homosexualidad. Y cuando Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, dice que aquellos que han caído en este pecado han cambiado al Creador por una criatura, han cambiado una verdad por una mentira. Recuerden, Jesucristo vino a darnos una vida mejor, a mejorar nuestra condición humana, a elevar nuestra dignidad. Su dignidad, su caridad, Él nos da. No obstante, cuando estamos en el pecado y cuando nos negamos a ver la luz, a reconocer la luz, a reconocer la verdad de Jesucristo, nos oscurecemos, nuestro corazón se endurece y nos alejamos de Dios. Y a veces aquellos que predican la luz, que predican la verdad de Jesucristo, nos pueden cegar, pero recibirlo con la gracia de Dios, con su amor, Jesucristo nos ama. Cristo ama a cada uno de nosotros y por eso es que nos da estas verdades. De hecho, el Papa nos recuerda en un escrito que escribió hace un par de meses acerca de la misericordia de Dios. Dice, la primera verdad de Dios es que Él nos ama. Nos ama mucho. Así que la Iglesia ama a todos los pueblos y los amamos tanto que respetamos tanto su dignidad que queremos que vivan una vida justa y santa, que sean libres del pecado, que vivan la vida que Dios nos ha dado. Fuimos creados para vivir con Dios. Él es el Creador, Él nos hizo, Él nos formó. Fuimos creados. Él es el campo de nuestras vidas, pero vivir en contra de su enseñanza, por supuesto, nos aleja de Él. Lo único que hace que nuestra dignidad humana sea menos. Nos retrocedemos en lugar de progresar y nos volvemos menos humanos y más como animales, porque solamente nos importa vivir de nuestros impulsos, vivir de nuestras pasiones. Podemos incluso usar nuestra mente, nuestra inteligencia para justificar estas cosas, y esto es peligroso. Estamos en una época peligrosa. Necesitamos mucha oración en este momento. Hay mucho engaño allá afuera. Hay mucha manipulación. No debemos perder las esperanzas. Recuerden, aquí Jesús está sanando a las personas. Y a pesar que los tiempos nos pueden parecer malos, debemos recordar las palabras de San Pablo. Dice, a pesar que el pecado abunde, la gracia abunda más. Jesús, Dios, es más grande y siempre será más grande que el pecado. Pero podemos recibir aliento de las palabras de Jesús, de que Él ha venido a sanar a todos nosotros. Primero que nada, con el poder de su gracia, sanándonos del efecto del pecado, perdonando nuestros pecados. Hay sanación en ello. También realiza sanaciones físicas, como vemos aquí. Y aquellos que están cometiendo algún tipo de pecado,
Jesús está aquí para recibirlos donde sea que ustedes se encuentren y llevarlos a sus verdades. No venimos a vivir como Jesucristo, no venimos a la perfección de la noche a la mañana. Toma tiempo. Es con la ayuda de su gracia que nos transformamos, que nos convertimos. Y les puedo decir que aquellos allá afuera, no estoy enfrascándome contra ustedes, pero aquellos de ustedes que sean homosexuales, que estén a favor del matrimonio homosexual, puede ser una vida muy triste cuando estamos en el pecado. Es como la mujer que tiene flujo de sangre continuo, tiene hemorragias continuas, y ella busca una solución y va a un doctor y otro y nadie la puede ayudar y su condición empeora. Es lo mismo cuando buscamos amor, cuando buscamos afecto verdadero, afirmación verdadera. Podemos ir de persona a persona a persona y no encontrar nada. Luego encontramos que nuestra condición solamente empeora, nuestra necesidad de amor empeora. Y al mismo tiempo que estamos en el pecado, buscando amor en el lugar equivocado, nos alejamos más y más de Dios, experimentamos esta gran tristeza. Pero el día de hoy, Cristo nos llama a que regresemos a Él. Es posible. Él puede sanar todo, puede sanar cualquier enfermedad, puede librarnos de cualquier esclavitud del pecado. Todos lo hemos visto, hemos oído. Hay innumerables historias de aquellos que han estado involucrados en el estilo de vida homosexual, que han recibido el coraje, han tenido transformaciones. De hecho, he conocido a alguien personalmente, uno de mis amigos, mi amigo se llama Víctor. Él era muy activo, un homosexual muy activo. ¿Y por qué era homosexual? ¿Qué es lo que le había pasado para causar esto? Bueno, su padre nunca verdaderamente le dio mucha atención, mucha afirmación o incluso mucha valoración. Él siempre lo rechazaba, lo hacía a un lado. Este muchacho, Víctor, encontró la afirmación y el afecto que buscaba con los jóvenes que vivían al otro lado de su casa, en el otro lado de la calle, y ellos abusaron de él. Y cuando fue mayor, había experimentado este abuso cuando a principios de su adolescencia, creo que tenía como 12 o 13 o 14 años de edad. Y entonces era lo único que conocía, pero cuando creció esa era su vida. Y sentía una gran atracción por personas del mismo sexo. E incluso se marchó de su casa, se mudó con un novio de él y todo eso. Finalmente, los efectos de este pecado tuvieron graves consecuencias. Le diagnosticaron VIH y luego SIDA. Esto fue a comienzos de los años 90. Por supuesto, se angustió mucho. Él sabía que su necesidad de amor no estaba siendo cumplida con un hombre. Sabía que necesitaba a Dios. Él estaba al borde de la muerte, llamando a Dios, rogando sanación. Su madre, una mujer muy devota, oraba por él, mucha gente oraba por él. Y el Señor, Dios, le oyó. El SIDA desapareció. Lo tomó como una señal. Dijo, Dios me ama. Y le entregó su vida a Jesucristo. Y luego, el deseo por personas del mismo sexo empezó a disminuir porque estaba siguiendo a Dios. Incluso tuvo novias, diferentes mujeres con las que salía. Permaneció soltero para realizar la labor de Dios, la obra misionera, voluntaria, pero terminó falleciendo hace unos años. Por supuesto tuvo dificultades y tentaciones y todo eso, pero le fue posible vivir una vida recta, gracias a la gracia de Dios, gracias al poder sanador de Dios. Y Dios es capaz de sanar a cada uno de nosotros. A veces solo vemos un lado de las cosas. Denle la oportunidad a Dios, denle la oportunidad al Señor. Y para aquellos de nosotros que nos vemos asombrados de que haya ocurrido esta legislación, de que hayan aprobado esta ley, no pierdan la esperanza, no se desalienten, vivan su vida cristiana con alegría, vivan
y en la vida familiar. Así es como llevamos la verdad de Dios también al mundo, al vivirla en sus familias. Edifiquen una cultura nueva, edifiquen una cultura de vida familiar y amor familiar de forma correcta. Así es como vencemos. No hemos de desesperar porque luego el diablo utiliza la desesperación. Recuerden siempre que a pesar que el pecado abunda, la gracia abunda incluso más. Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga.